¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotras y nosotros aquí en Radio ESPM, donde compartimos la pasión por la salud pública y también compartimos la experiencia que nuestras y nuestros invitados vienen a darnos aquí cada emisión para platicar sobre diversos temas que de alguna u otra manera están afectando la salud de muchas personas. Por eso se le llama salud pública, porque atiende y estudia y propone posibles soluciones a problemas que están afectando a una gran parte de la población. Y el caso de hoy tiene que ver con la salud en las personas adultas mayores. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están envejeciendo las personas en México? ¿Qué factores son los que mayormente están afectando o están determinando ese envejecimiento? ¿Y qué tanto las condiciones sociales, culturales, económicas, etcétera? Ahorita nos van a explicar qué tienen que ver y cómo se les llama a estos determinantes sociales. Para ello, pues tenemos aquí en el estudio a la doctora en antropología, Sandra Treviño Siller. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotras. Buenos días, al contrario, muchas gracias por la invitación, Alara. Un gusto tenerla aquí. Y tenemos también con nosotras y nosotros a la psicóloga Kenia Martínez. Ella es estudiante de la maestría en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento. Gracias, Kenia, por estar también aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación, es un gusto participar de estos eventos. Pues bueno, en este programa comentábamos antes de empezar con nuestras invitadas que lo que pretendemos es poder aprovechar la experiencia que tienen nuestras invitadas, tanto en la parte académica como en la parte de investigación, específicamente hoy en el tema de la salud en los adultos, en las personas adultas mayores. ¿Qué les parece si empezamos estableciendo o compartiendo con nuestra audiencia el contexto de este tema de investigación que llama tanto la atención, tanto a personas que como la doctora Sandra Treviño pues tienen ya mucha experiencia en hacer investigación en salud pública, y por otro lado pues nuestras y nuestros estudiantes que deciden y optan por empezar a conocer esta problemática o este tema de salud desde su formación como salubristas? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo podríamos describir este envejecimiento en la población mexicana? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el tema del envejecimiento en México es muy importante de hablar y de estudiar como parte del campo de estudio y de acción de la salud pública. Primero que nada, porque en la historia de la humanidad es la primera vez que el envejecimiento es un proceso global. Fuera de los países que están en conflicto bélico, en todos los países del mundo la esperanza de vida está incrementándose. Ya estamos empezando a vivir en general muchos más años de los que se vivían antes. Aquí en México actualmente la esperanza de vida ronda sobre los 76 años, un poco más en las mujeres, un poco menos en los hombres. Esto sucede en todo el mundo, no solo en México, pero hay países donde la esperanza de vida ya es de 84 y hasta cerca de 86 años. Entonces, eso es lo primero. Cada vez más personas vamos a vivir muchos más años de los que vivíamos antes. Y esto implica un montón de cambios y necesidades en la sociedad, en las familias, en los gobiernos, en el transporte público, en toda la cuestión. Entonces nuestros alumnos tienen que entender que se van a enfrentar ellos como los futuros salubristas con poblaciones muy envejecidas que tienen una serie de requerimientos, no solo de salud, pero que en salud son importantes porque tenemos las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos los problemas de salud mental, que Kenia es una especialista en eso. Entonces hay que atenderlo simple y sencillamente por dos cuestiones. Primero, por la magnitud, porque cada vez vamos a ver más personas mayores con necesidades. Segundo, porque en todas las familias o en casi todas las familias en México hay relación con adultos mayores. Y las familias cuidan con frecuencia. ¿Quiénes son los principales cuidadores de los adultos mayores? Las familias. Entonces tenemos que entender cómo se vive el envejecimiento, cuáles son las necesidades de estas personas, cuáles son los retos, cómo podemos participar,
qué es lo que podemos hacer, etcétera. Kenia, no sé si quieres agregar algo. Estuvo muy bien. Solo agregar que hay si bien se han ganado años de vida, y eso es muy importante en todo el mundo, de hecho nuestra población adulta mayor, las personas adultas mayores hoy representan el 12% de la población total de México, y se espera que este porcentaje se siga incrementando. Las demandas, no solamente en cuestiones de salud, sino las demandas sociales van a ser muy importantes en el futuro, y de hecho ya lo son, ya son actualmente una situación de mucha atención. En el caso particular de las personas mayores, ganar años de vida no se ha traducido precisamente en ganar años de vida con buena calidad o con buenas condiciones. Al contrario, de ahí detectamos, por lo menos en nuestro país y también en las experiencias de otros países, que estos años a veces se acompañan de condiciones no solamente de la etapa de la vejez, sino a lo largo de la vida, de ciertas condiciones en las que se vive que no favorecen que el envejecimiento sea una buena experiencia o un envejecimiento saludable. Entonces, ¿A qué le atribuyen esta afirmación que nos estás compartiendo? Que me contaba la doctora Sandra que tienen más de 20 años, más o menos, estudiando este tema o involucrándose desde la formación de nuestras y nuestros estudiantes en la Escuela de Salud Pública de México en este tema específicamente del envejecimiento. ¿Cuáles serían estos factores? Platiquemos de los determinantes sociales, expliquémosles a nuestra audiencia qué son estos determinantes sociales y cómo influyen. Claro, que aparte son clave. Yo te voy a hablar un poquito de mi experiencia como psicóloga clínica, que por muchos años he acompañado procesos de envejecimiento y procesos más de enfermedad, porque como dije, soy clínica, entonces muchas veces nos llegan los casos clínicos cuando ya está presente una enfermedad, sobre todo trastornos neurocognitivos. Los determinantes sociales son las condiciones en las que nacemos, crecemos, trabajamos, envejecemos y morimos. ¿Cuáles son estos? La clase social, la educación, la migración, el territorio, ¿se me fueron? El acceso a servicios de salud, las redes de apoyo. El género, exacto. Todas estas condiciones que ahorita mencionamos a grandes rasgos abarcan muchas características pequeñitas que distinguen cómo vivimos. Por ejemplo, contextualizando a personas mayores. Las personas mayores que son mujeres tienden a cuidar un poquito más su salud en comparación a los hombres. Entonces, si hacemos una comparación entre cuál es la carga de la enfermedad, cuál es el estado de salud general entre hombres y mujeres, personas mayores, pues vamos a ver que las mujeres tienen un estado más cuidado. Si vemos, por ejemplo, la clase social, el tener un buen ingreso, muchas personas mayores tienen hoy ingresos de un trabajo remunerado que tuvieron a lo largo de los años y de los que pudieron jubilarse. Tienen esas personas la posibilidad de acceder a servicios de salud, a servicios de esparcimiento, recreativos, ¿no? Claro, Incluso, recreativos, de convivencia, de acceso a servicios tanto en el hogar como en la comunidad. Las personas que no tuvieron oportunidad de tener a lo largo de su vida un trabajo formal, que no lograron jubilarse y que no tienen una red de apoyo que solvente su necesidad económica, muchas veces tiene que seguir trabajando. Entonces, sí hay una diferencia entre cuál es la experiencia de envejecimiento de acuerdo a los determinantes sociales, de acuerdo a las condiciones en las que le tocó vivir y en las que le toca seguir viviendo. Entonces, si nosotros pensamos cómo se envejece en México, pues la primera respuesta, la obvia, es pues depende de cuáles son tus condiciones sociales. Si tienes acceso a servicios de salud, si puedes comprar tus medicamentos, si se te pueden hacer tus estudios a tiempo, si tienes una red familiar que te apoya y te cuida, si tienes una casa propia, si estás inmerso en algunos grupos sociales y tienes actividades sociales,
pues el envejecimiento, sobre todo la primera parte, porque ahorita también hay que hablar de la diferencia de las etapas del envejecimiento, puede ser muy agradable. Las personas que tienen como su vida asegurada, su vida estable, sus relaciones familiares bien establecidas, pues pueden pasar los primeros años del envejecimiento de verdad de manera como de pura ganancia, no es como la época de la cosecha, pero la mayoría de los adultos mayores en México no pertenecen a ese grupo de personas que somos privilegiadas como nosotros, que nos vamos a jubilar y que vamos a contar con una serie de servicios y prestaciones. Entonces, ¿cómo se envejece? Pues depende. Si no tuviste un trabajo formal, si no tienes seguridad social, si no tienes acceso a servicios de salud, si por algo estás distanciado de tus familias y ahí uno no sabe qué historias hay, porque de repente uno dice, ay, pobre viejito, está solo, quién sabe qué habrá pasado en esa historia de vida. Pero no puede ser entonces posible que al final el envejecimiento tenga que ser una realidad que se resuelve individualmente o familiarmente. Hemos discutido mucho, la gente que trabajamos en envejecimiento, que en nuestros países latinos el problema del envejecimiento no es tallado porque la familia entra al quite, la familia resuelve, la familia cuida, normalmente además las mujeres. En todas las familias hay mujeres que a veces hasta tienen que dejar de estudiar, por ejemplo, porque van a cuidar ya al abuelito o la abuelita. En otros países, en otros estados, hay seguridad social para que las personas envejecidas, aunque no tengan una familia, puedan envejecer de manera digna. Entonces, uno de los principales problemas en nuestros países es cómo aseguramos que el envejecimiento sea digno y, como decía Kenia, que los años que se han ganado pues valgan la pena y sean de calidad, vida, ¿no? Porque si no, como que, ¿qué sentido tendría envejecer? Es como, no sé, incluso hasta en la parte productiva o empresarial, lo que quieres tener, no sé, más clientes, quieres producir más, bueno, ok, vas a lograr eso, pero ¿para qué? Ya tienes cómo distribuirlos y produces más, ya tienes cómo atender a la población que estás esperando que llegue a tu empresa a consumir, etcétera. Aquí se incrementó la esperanza de vida, los años de vida en las personas, pero hace falta incrementar también los servicios o las prestaciones que requieren estas personas para tener una vida digna y Exacto. De ahí pasar a la calidad de vida. Ahora que comentaban estas cuestiones de qué son estos determinantes sociales, cómo influyen en la experiencia del envejecimiento, me gustaría que pudiéramos o nos compartieran la influencia que tiene las redes sociales y las actividades lúdicas y de entretenimiento y de creatividad y de que la persona adulta mayor se sienta integrada, si no en su familia, pues sí en un contexto social. Si bien ya no está, pues a lo mejor considerada desgraciadamente como una persona útil para el sistema de producción de un país o de una empresa, bueno, entonces, ¿qué está pasando y qué tan bueno es o qué tan factible es que la red social, las actividades recreativas apoyen la calidad de vida de estas personas? De hecho, la red social en países como México, los países latinoamericanos, tenemos a atender relaciones sociales o mayores cuidados hacia nuestras personas mayores. Entonces, las redes sociales, incluida la familia, algunos vecinos y algunos espacios comunitarios de apoyo como las iglesias y algunos servicios de asistencia social, son parte de la red de apoyo de la que hoy usan servicios o gestionan actividades ahí dentro las personas mayores. Pienso, por ejemplo, ahorita que lo que decía Sandra, muchas familias asumen el cuidado de las personas, no solamente de las personas mayores, de las personas mayores que viven con algún tipo de discapacidad por la causa que sea. Esas personas generalmente son cuidadas por las familias, pero esa red de apoyo, de esa red de apoyo y de cuidado se extiende a las comunidades. Por ejemplo, pienso ahorita entre los testigos de Jehová, hay está muy fortalecido este pensamiento y sentimiento de entre nosotros nos tenemos que apoyar, y entonces tienen una red bastante especial entre cómo cuidan a los adultos mayores de su comunidad, claro, ¿no? Pero hay otras iglesias que también se organizan, hay proyectos de asistencia social, los DIF locales y estatales tienen
no todos, pero aquí en el estado de Morelos por lo menos algunos, y bueno, particularmente el municipio de Cuernavaca, tiene su red de servicios para las personas mayores, y no solamente de servicios de cuidado, también tiene de asistencia social. El INAPAM, que tiene pues otra vez una muy buena presencia acá en Cuernavaca porque es la cabecera del estado, pues también tiene una red de asistencia social y de red de servicios que presta a las personas mayores. Pero vaya, esto es en países como el nuestro, que tenemos como esta perspectiva de cuidar, de apapachar a los nuestros, de estar esta perspectiva incluso de la valorización que se le tiene al adulto mayor en la comunidad, y que también a la larga nos va a jugar un problema, porque está cambiando la forma en cómo concebimos o qué valor le damos a las personas mayores, porque aparte esto representa un problema porque va a haber más adultos mayores. Teníamos en nuestra cosmovisión esta valorización de es el adulto mayor, el que sabe, el sabio, el que ya pasó por esta trayectoria de experiencias que nos pueden servir a los demás para resolver problemas por lo menos cotidianos. Hoy está cambiando porque hay más adultos mayores, las poblaciones están creciendo, hay gente más joven y ya no se concientiza tanto acerca del valor que tiene la persona mayor. Entonces empieza a ver, ya en servicios de salud me tocó algún comentario de ¿para qué me mandan adultos mayores si ya están grandes y ya no hay nada que hacer? Mejor no me los manden, ¿no? O sea, hay una desvalorización de la persona mayor en la comunidad, y eso representa también un problema, porque en la medida en la que no valoremos a las personas mayores, la mayoría vamos a ser personas mayores, no vamos a detectar necesidades, a diseñar soluciones a los problemas que se presentan hoy y que se van a presentar con una mayor frecuencia en el futuro. Pensando en las enfermedades crónico-degenerativas, hoy son un problema entre las personas mayores y generan mucha discapacidad y dependencia. En el futuro se estima que siga aumentando la discapacidad por diversas razones entre las personas mayores. Si como comunidad no tenemos luz o concientizamos acerca de lo que va a ser el futuro de las personas mayores, porque aparte para allá vamos, pues más nos vamos a complicar en el futuro sobre cómo diseñamos servicios para esta población. ¿Qué cambios han encontrado, doctora? O sea, nosotros nuestros alumnos llevan 20 años haciendo entrevistas con adultos mayores como parte de una actividad de una materia en específico. Y han rescatado información desde hace 20 años con adultos mayores de diferentes estratos, de diferentes edades, la mayoría en zonas urbanas. La verdad es que muy pocos han trabajado en zona rural, pero bueno, una de las cosas que con claridad se observan y que los mismos adultos mayores observan es lo que decía Kenny, o sea, hay un cambio en la cultura de cómo se ve ahora las personas adultos mayores, y hay un cambio importante en las familias, en la constitución de las familias. Hace algunos años las familias tenían 5 o 6 hijos, después empezaron a bajar a 2 o 3, ahora hay 1 o 2 y a veces ya hay quien decide que no va a tener hijos, y esto va a representar un problema de nuevo, porque normalmente quien cuida a los adultos mayores es la propia familia. Si cada vez va a haber menos hijos o los hijos migran, los hijos se van, ¿quién va a cuidar a los adultos mayores? Ese es un cambio importante que se está viendo en nuestro país y en muchos países latinos. Ahora, otra cosa importante en esto de las redes que tú preguntaste al inicio, y es básico entender, una de las principales necesidades que los adultos mayores les han contado a nuestros alumnos que tienen es la necesidad del acompañamiento. La soledad se vive mucho en el envejecimiento, la gente se siente aislada, y entonces de nuevo es como, ¿para qué vivimos tantos años si al final estamos enfermos, estamos aislados, no tenemos actividades? Por eso la OMS habla del envejecimiento activo y habla de los 3 pilares, ¿no? De tener inclusión, de tener salud, de tener seguridad social, para que entonces al ser incluido te sientas parte de algo y no sea solamente como que, ¿y qué hago? Esperando a la muerte. Hay entrevistas donde nos han dicho, aquí nada más esperando que la muerte se acuerde de mí. Entonces,
Las redes son importantes porque te hacen sentir que perteneces a algo, no solo porque te ayudan y te pueden cuidar y te pueden prestar ayuda, lo cual es súper importante en una de las etapas más vulnerables de la vida. Si recordamos, hay dos, la del inicio de la vida, cuando eres un recién nacido y los primeros años de infancia, que dependes de buenos cuidados, y al final, sobre todo, y aquí es importante hablar de los 3 estadios del envejecimiento. No es lo mismo hablar de los adultos mayores jóvenes, es decir, de 65 a 75 años, que en términos generales la salud está más o menos controlada, claro, sí hay recursos, pero esos primeros años pueden ser de verdad muy agradables. Después se habla de los adultos mayores en edad media, digamos, de los 75 a los 80 y piquillo, de los 70 a los 80, donde ya se pueden empezar a ver algunas complicaciones de salud, y después vienen los años más complicados del envejecimiento, 80 y más, donde se van a empezar a incrementar las enfermedades, donde se van a empezar a agudizar una serie de problemas. Entonces, si tú tienes una red, la red no solo te protege, te cuida, te procura, sino te hace sentir parte de algo. Y sentirte parte de algo es importante para vivir esos años de mejor manera. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar hace ya muchos años en el ISSSTE, en el área que se dedica a gestionar las actividades para pensionados del ISSSTE. Y me tocaba coordinar un proyecto muy, muy bello, que eran justamente todas estas actividades lúdicas, culturales para los jubilados y las jubiladas del ISSSTE, y era impresionante hacer las visitas. Por ejemplo, me tocó hacer algunas visitas a casas, y llegabas a las casas y veías a las personas adultas mayores completamente tristes, ¿no? Y bueno, las invitábamos a bailar danzón, a hacer recorrido en museos, a hacer actividades, manualidades, etcétera. Y era impresionante cómo esa mujer o ese hombre que yo fui a ver a sus casas encorvados, al momento de que ya los convences de que vayan o los lleven a bailar danzón allá a la Ciudadela, en la Ciudad de México, la luz de sus ojos cambia, ellos y ellas eran unas bellezas, ¿no? Se arreglan, o sea, solo necesitan saber si sentirse parte de algo hermoso, algo que disfruten, ¿no? Por eso me llama mucho la atención, porque de pronto vemos pocas actividades propuestas de manera organizada para adultos mayores en las ciudades. O sea, ellas y ellos solitos se organizan y dicen, aquí mismo en Cuernavaca también se ponen a bailar danzón ahí en el Zócalo, ¿no? Sí. Pero hay que hacer un trabajo efectivamente, pues pienso yo, muy estructurado, basado en evidencia, identificando pues estos desafíos que representa el envejecimiento para la población, ¿no? Y estar incrementando la esperanza de vida. Ahora, ¿cómo enfrentar, doctora? O sea, vamos a poner que este programa se lo vamos a mandar a un área que tiene la posibilidad y la capacidad de decir, bueno, vamos a desarrollar un proyecto, un programa. ¿Cómo enfrentar estos desafíos? ¿Qué podríamos decirles a estas instituciones que puedan trabajar directamente con este grupo de población? Yo creo que una de las primeras cosas pues es hablar directamente con los adultos mayores para identificar cuáles son sus necesidades y una especie como de diagnóstico, como lo que hacen nuestros alumnos acá, o sea, qué cosas les gustaría hacer y qué cosas son las primeras que se pueden atender, porque bueno, la gente va a decir un montón de cosas y no siempre tenemos capacidad de hacer todo. Pero en cada institución a lo mejor podríamos pensar en algunas actividades. Ahora que el instituto, yo estoy muy contenta y la verdad felicito mucho, porque siento que el instituto y las autoridades han hecho un esfuerzo por hacer como más vida en el instituto. Las clases de baile, las clases de yoga, el club de cine, o sea, se están empezando a hacer actividades. Bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, una actividad para los adultos mayores una vez al mes en el instituto? O una vez cada 2 meses, vamos probando. Desde reuniones para platicar, manualidades, yo sé que hay clases de manualidades acá, pero pensar en adultos mayores y cada institución, no sé, es algo que me viene ahorita así nada más a la cabeza, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, ¿por qué en el instituto no abrimos un espacio para que una vez al mes o una vez cada 2 meses haya algo dirigido a los adultos mayores?
Yo me acuerdo que en estudios que hemos hecho, hasta corríamos grupos focales, platicábamos con adultos mayores y nos decían, ay, con que vinieran una vez a platicar con nosotros. Fue tan interesante, pudimos sacar todas nuestras cosas y ver que el otro siente lo mismo que yo. Se tejen redes entre ellos, comadre, yo le puedo apoyar de tal o de cual manera. Entonces yo creo que si empezáramos a pensar eso en las instituciones que estamos organizadas. Ahora, tal vez el mayor reto es qué hacer con la gente que no está organizada de ninguna manera, con los que no tienen tiempo libre, que es una de las ganancias y de los privilegios de ser adulto mayor jubilado. Ya tienes un montón de tiempo. Yo ahorita platicaba con Kenia los planes que yo tengo, porque a mí ya me falta poco. Sí, pero la gente que no es como nosotros, tan afortunada ni privilegiada, ¿cómo lograr que tengan tiempo para que puedan involucrarse en alguna actividad? Sin embargo, lo vemos en el Zócalo. Creo que sigue siendo los jueves el día en que se baila danzón. Un montón de adultos mayores van. Ahí han hecho entrevistas varias ocasiones nuestros estudiantes. Entonces, así como las clases de danzón, ¿qué otra actividad se puede generar para que al menos cada X tiempo se puedan involucrar en algo? Eso creo que es una primera cosa concreta en la que podríamos trabajar. Y hay que abrir espacios donde se puedan integrar. Miren, nuestros estudiantes han entrevistado a adultos mayores de los que empacan en los súpers. Yo siempre había pensado que eran como gente con muchísima necesidad, algunos de ellos lo son. Pero para nuestra sorpresa, hicieron entrevistas con adultos mayores que estaban jubilados, pero que se aburrían terriblemente en sus casas y que entonces iban y se divertían porque tienen como otros amigos, además se arreglan. Esto que tú dices es literal. Yo hace muchos años trabajé en un programa que se llamó Maestros Jubilados, hace muchísimos años, y nuestros maestros jubilados nos contaban cómo volvían a la vida. De hecho, así nombramos el documento, Volver a la Vida, porque decían, dado que me dan un apoyo para que yo vuelva a trabajar, trabajaban como 2 horas diarias, pero salir de sus casas, tener contacto, involucrarse con alguien, las ancianas, por ejemplo, nos contaban, ya me hago otra vez mi permanente, ya me hago mi manicure, ya procuro que me combinen mis zapatos, y iban contentos, porque otra vez volvían a la vida, ya no era estar encerrados solos en su casa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los adultos mayores, además de que tendrían que tener derecho a servicios de salud, pero eso es otro tema? Llegando a estos 3 ejes que mencionan, ¿no? Salud, participación y seguridad social. Exacto. Porque si no, de verdad, quedarte solo, envejecer, esperando la muerte en tu casa, como que no tiene mucho sentido. Sí, a mí me gusta mucho el tema, me gustó mucho, aprendí mucho trabajando con este grupo de población, adultos mayores. Me dejaron una de las experiencias más bellas de mi vida, porque son unas bibliotecas andantes, aparte son unos libros así impresionantes, ¿no? Yo desarrollamos ahí una actividad muy bonita que se llamaba tómate un té o comparte un té con nosotros, y llevábamos a niñas y niños a la Secretaría de Educación Pública, al edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, y llevábamos a los jubilados y jubiladas del ISSSTE y les contaban cuentos No, era una cosa maravillosa, pero bueno. Esta es una experiencia interesante que se ha llevado a cabo en varios países, juntar generaciones, y entonces, claro, el adulto mayor se sabe rondas, se sabe cuentos, se sabe juegos. Y se la pasan increíble porque son como dos infancias distintas, ¿no? Los adultos mayores son a veces ya como niños, y están con sus pares, digamos, es padrísimo. Pues hasta eso podemos pensar en el instituto, nuestros adultos mayores y los que tienen niños pequeños, traer a los niños y hacer convivencias de este tipo, de rondas, de cuentos, de juegos, que ellos todavía se saben, que muchos de nuestros alumnos tal vez lo jugaron de chiquitos, algunos, los más jóvenes, igual ya ni siquiera se saben las nanas y las rondas de antes. Entonces yo creo que hay muchas experiencias en otros países que habría que adaptarlas a nuestro contexto para incluir a los adultos mayores en la vida social. Sí, pues yo creo que podemos ir pensando en utilizar la evidencia científica que se genera en instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública para proponer este tipo de programas estructurados que puedan ir permeando cada vez a una población mayor, empezando por casa, como bien dice usted, doctora. Y para ir cerrando este programa, algunos mensajes
que no sean necesariamente concluyentes, pero mensajes con los que ustedes quisieran cerrar su participación en esta emisión de Radio SPM. A lo mejor envejecer es igual para todos, no, ¿por qué? Recordar el tema de determinantes sociales. Bueno, recordar que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, es decir, no es idéntico en ninguna persona, es diferente y depende de las condiciones en las que ha vivido y sigue viviendo. Y un reto para el futuro, pensando en cómo se va a seguir envejeciendo la población en nuestro país y en el mundo en general, hay que apostar por dos cosas. Uno, a nivel individual y acompañado de las instituciones, apostar por el envejecimiento saludable, no solamente implementando acciones entre las personas que ya son adultas mayores en este momento, sino entre las personas que son más jóvenes para que proyecten qué tipo de envejecimiento, qué características de envejecimiento quieren tener en su proceso propio, individual. Y la otra es que desde la determinación sectorial, desde la determinación social, en esta coordinación sectorial, hace falta mucho que hacer todavía y que caminar para diseñar desde los diferentes sectores del Estado, del gobierno, servicios amigables con las personas mayores y condiciones favorables para el envejecimiento poblacional. Sí, yo creo que esto que dice Kenny es importantísimo, es como pensar cómo quiero envejecer, o sea, no esperarme a estar ya con los años encima, sino desde joven empezar a planear y a pensar cómo quiero envejecer y entonces qué tengo que cuidar. Los alumnos en las clases han discutido cosas como nos deberían de dar de orientación desde la secundaria, la prepa, empieza a pensar en el envejecimiento y qué cosas habría que cuidar en la medida cada quien de su contexto, ver qué cosas se pueden llevar a cabo. Otra cosa importante, yo creo, es ir como tumbando los mitos, ¿no? Hace un rato platicábamos, ¿hay algunos mitos? Sí, claro que los hay, Kenia debe saber más que yo, pero me vienen dos como muy concretos. La primera es esto, que ahora está plenamente demostrado que no es cierto, que ya no se puede aprender cosas nuevas en edades avanzadas. Ese era un mito que teníamos como muy metido, no, pues ya que va a aprender, hasta tenemos el dicho de chango viejo no aprende maruma nueva, ¿no? Pero en realidad hoy se sabe que las neuronas siguen trabajando, conectándose, funcionando y que podemos seguir aprendiendo prácticamente hasta el fin de nuestras vidas. Entonces, entrar a aprender a hacer cosas. Yo quiero aprender a cantar, yo quería aprender a pintar, bueno, puedes seguir aprendiendo. Las universidades para adultos que existen en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Podríamos también pensar en cursos para adultos mayores aquí en el instituto, cursos para un envejecimiento saludable, y ahí eso podrían participar nuestros alumnos, esas podrían ser sus horas de servicio, por ejemplo, con una actividad para la comunidad de Santa María, que es otra cosa que deberíamos de preocuparnos. Hay gente que no sabe ni qué es el instituto de aquí de Santa María. Entonces podríamos, por ejemplo, pensar en actividades donde nuestros alumnos trabajen capacitando a los adultos mayores para, en la medida de sus posibilidades, con lo que hay en su contexto, trabajar a favor de un envejecimiento saludable. Y la otra cosa que está, otro mito que está muy relacionado, es como que ya la vida se acabó, ya no hay nada más que hacer. Hay un montón de cosas que todavía se pueden hacer siendo un adulto mayor, con algo de apoyo, con algo de orientación, y para eso nuestros alumnos estarían perfectamente capacitados para trabajar, para orientar, y muchos hasta encontrarían ahí tema de tesis para titularse, ¿no? Me viene a la mente una serie en Netflix, la pueden encontrar, no sé si la han visto ustedes, se llama Vivir 100 años. Está bellísima, se las recomiendo, y lo que hacen es que se hace un reportaje durante muchos años de las zonas azules, así les llaman, donde están los grupos de población centenarios, y encuentran en diferentes zonas de nuestro planeta, en diferentes países, ¿qué es lo que hace que estas personas vivan tantos años, ¿no? Y recuerdo que los comunes denominadores eran una nutrición adecuada, una red social importante, que se sientan parte de su entorno social, una motivación, que siempre tengan algo por qué despertarse, algo que hacer, algo que me motive a seguir en este lugar y en esta vida, y sonreír. O sea, tener algo que te haga feliz, algo que te saque una sonrisa.
en el rostro. Y actividad física. Y la actividad física. ¿Te acuerdas que se ve, por ejemplo, en las mujeres, creo que en China era que ellas se agachaban para estar cultivando y no sé qué? Entonces, algo de actividad física. Sí. Claro, al nivel. Hemos tenido alumnos fisioterapeutas que han hecho sus proyectos terminales. Me estoy acordando de uno que se graduó el año pasado, Rodrigo Tepox, y él hizo un programa para envejecimiento saludable con varones, solo con hombres. Y ponía ejercicios, todo a la medida de lo que estos hombres, según sus capacidades, claro, midió una serie de cosas, qué tipo de actividad física realmente podían hacer que les fuera beneficiosa. Y hubo cambios importantes. Entonces, yo creo que estas cosas se podrían hacer en el instituto. Nuestros alumnos, repito, están plenamente capacitados y conectaríamos con nuestra comunidad en la que estamos instalados, que es Santa María, para empezar. Pues me parece muy bien, yo me apunto ahí lo que yo pueda apoyar con muchísimo gusto. Me encanta trabajar con esta población de adultos mayores y bueno, espero que ustedes también allá en casa o donde nos estén viendo, pues les haya quedado algo ahí en la mente y en el corazón para conectar de una mejor manera con la población de adultos mayores, que hacia donde vamos todas y todos, o sea, tenemos que ir preparándonos porque es algo natural, es parte de nuestra vida y tenemos que ir encontrando el mejor camino para llegar hacia allá. ¿Qué podemos hacer? Pues tener empatía, pienso yo, cuidarnos, tener estos hábitos de prevención y apoyarnos siempre en la medida de lo posible de una red social. Pues si no quieren agregar nada más, vamos a despedirnos de la audiencia. Les doy las gracias por estar con nosotras y nosotros en una emisión más de Radio SPM. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Esto fue Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM.